La novia del jardín prohibido, Sofía Mendoza, 1902, Morelos. Tragedia oculta. Hola. Si estás escuchando este video ahora mismo, quiero preguntarte algo. Escribe en los comentarios desde qué país nos escuchas y qué hora es allí en este momento. Si puedes, apaga las luces. Ponte cómodo. Lo que estás a punto de escuchar no es una leyenda, no es ficción, y marcó para siempre a un pueblo entero. Antes de comenzar, si te interesan las historias reales, oscuras y olvidadas, suscríbete al canal y deja tu like. Eso nos ayuda a seguir rescatando casos que el tiempo intentó silenciar. Te recomiendo algo importante. No adelantes el video. Cada detalle que escucharás será clave, y solo al final entenderás por qué este caso sigue siendo uno de los más perturbadores registrados. Ahora sí, acompaña esta historia hasta el final. La novia del jardín prohibido, Sofía Mendoza. Capítulo 1. El jardín cerrado, Morelos, México. 3 de junio de 1902. En la hacienda de San Isidro, una de las propiedades más antiguas y prósperas de la región, rodeada por campos de caña de azúcar que se extendían hasta el horizonte y montañas distantes, había un jardín que nadie visitaba. No era jardín descuidado por negligencia, sino jardín activamente prohibido. Cerrado con verja alta de hierro forjado, candado pesado siempre asegurado, muros de piedra de 3 metros de altura rodeándolo por completo. Cualquiera que mirara a través de barras de hierro podía ver que alguna vez había sido jardín hermoso, fuente central ahora seca y agrietada, senderos de piedra cubiertos de musgo, árboles que habían crecido salvajes sin poda durante décadas, flores silvestres creciendo entre lo que alguna vez habían sido camas de rosas cuidadosamente mantenidas. Pero nadie entraba allí. Era regla absoluta de familia Durán, dueños de hacienda durante 4 generaciones. Cuando Sofía Mendoza llegó a Hacienda de San Isidro como prometida de don Gabriel Durán el 1 de junio de 1902, uno de primeros avisos que recibió de su futura suegra, doña Margarita, fue sobre el jardín prohibido. «Nunca debes entrar a ese jardín», dijo doña Margarita con tono que no admitía pregunta ni argumento. «Está cerrado por buenas razones. Es lugar peligroso». «¿Peligroso?», preguntó Sofía mirando hacia jardín desde ventana de habitación que le habían asignado. No parecía particularmente peligroso, solo abandonado y melancólico. ¿Qué tipo de peligro? Ese no es asunto tuyo. Simplemente obedece regla. Nunca entres al jardín. ¿Entendido? Sofía, de 20 años, sintió irritación ante tono autoritario, pero asintió obedientemente. Era invitada en esta casa, futura miembro de familia. No era lugar para cuestionar reglas, sin importar cuán extrañas parecieran. Pero la advertencia solo intensificó su curiosidad. ¿Qué podría haber en jardín abandonado que requiriera tal prohibición absoluta? ¿Por qué simplemente no demolerlo si era tan problemático? ¿Y por qué doña Margarita había parecido no solo firme, sino genuinamente temerosa cuando hablaba de él? Esta es la historia de Sofía Mendoza, una novia cuya curiosidad sobre jardín prohibido la llevó a descubrir secretos terribles que familia había ocultado durante casi un siglo. Es la historia de cómo lugares pueden guardar memorias de violencia y cómo el pasado, sin importar cuán profundamente enterrado, eventualmente emerge a la superficie. Y es la historia de patrón macabro que había repetido generación tras generación. Cada iteración reclamando nueva víctima, hasta que finalmente verdad fue revelada de manera que ya no podía ser negada u ocultada. Es historia sobre curiosidad y consecuencias, sobre secretos familiares que se vuelven más peligrosos con cada año que permanecen ocultos, y sobre cómo instituciones, en este caso familia poderosa, pueden sacrificar individuos para proteger su reputación y privilegio.
Para entender lo que le pasó a Sofía Mendoza y por qué Jardín de Hacienda de San Isidro había sido cerrado durante tanto tiempo, debemos primero conocer historia de familia Durán y los secretos oscuros que habían guardado desde principios del siglo XIX. Sofía Carolina Mendoza y Torres nació el 12 de marzo de 1882 en Cuernavaca, Morelos, en familia de clase media profesional. Su padre, don Alberto Mendoza, era médico respetado. Su madre, doña Lucía Torres, provenía de familia de comerciantes. Sofía era hija única. Su madre había tenido varios embarazos fallidos después de su nacimiento y finalmente había sido aconsejada por médicos que no intentara más. Como resultado, Sofía fue centro de atención de sus padres, educada cuidadosamente, mimada pero no excesivamente, criada con expectativas altas. Era inteligente, curiosa, con amor particular por botánica y jardinería. Pasaba horas en jardín de su familia, cultivando flores, estudiando plantas, llevando diarios detallados sobre crecimiento y floración. Sofía tenía conexión especial con cosas vivas. Recordaría más tarde su padre. Podía hacer crecer cualquier cosa. Tenía paciencia y atención que jardinería requiere. Y tenía conocimiento científico también. Leía tratados de botánica. Experimentaba con diferentes técnicas. Era verdadera estudiante de la naturaleza. Cuando Sofía tenía 18 años, sus padres comenzaron a considerar su futuro matrimonial. Don Gabriel Durán, heredero de Hacienda de San Isidro, fue presentado como candidato apropiado. Tenía 28 años, educado, aparentemente amable, aunque algo reservado. Su familia era una de más ricas de Morelos. Sus campos de caña de azúcar producían enormemente. Sus conexiones políticas eran sólidas. Cortejo fue formal y apropiado. Gabriel visitaba a Sofía bajo supervisión. Traía flores, que ella siempre examinaba con ojo de botánica, identificando especies y variedades. Discutían temas aceptables. No era romance apasionado, pero era respetable y prometedor. Cuando Gabriel propuso matrimonio en marzo de 1902, Sofía aceptó. Boda fue programada para 5 de junio, dándoles 3 meses para preparar. Tradición dictaba que novia pasaría últimos días antes de boda en casa de futuro esposo, familiarizándose con su nuevo hogar. Entonces Sofía llegó a Hacienda de San Isidro el 1 de junio. Hacienda era impresionante. Construcción masiva del siglo XVIII con paredes gruesas de piedra, patios interiores con fuentes elaboradas, habitaciones elegantemente amuebladas. Pero también había algo opresivo sobre ella. Pasillos eran oscuros incluso durante día. Habitaciones eran frías a pesar del calor de junio, y sirvientes se movían silenciosamente, como si tuvieran miedo de hacer ruido. Y luego estaba el jardín prohibido. Sofía, con su amor por jardinería, estaba naturalmente atraída a él. Cada vez que pasaba por ventana que daba hacia él, se detenía para mirar. Podía ver que alguna vez había sido jardín espectacular. Podía distinguir estructura de lo que habían sido fuentes elaboradas, camas de flores formales, un invernadero pequeño ahora con vidrios rotos. ¿Por qué fue abandonado?, preguntó a Gabriel durante cena en su segunda noche en Hacienda. Parece que fue hermoso una vez. Gabriel intercambió mirada rápida con su madre antes de responder. Fue cerrado hace mucho tiempo, antes de que yo naciera. Razones que ya no son relevantes. Pero ¿por qué no simplemente reabrirlo? Con algo de trabajo, podría ser restaurado a su antigua gloria. Me encantaría ayudar. No, interrumpió doña Margarita con firmeza. Ese jardín permanece cerrado. Es voluntad de familia. No se discute más. El tono era final, prohibiendo más preguntas. Sofía notó que sirvientes que habían estado en habitación durante conversación habían dejado de moverse, congelados en alerta nerviosa.
Era como si mención del jardín invocara miedo palpable. Esa noche, incapaz de dormir en su nueva habitación extraña, Sofía caminó por pasillos de Hacienda explorando. Encontró biblioteca, habitación grande llena de libros desde piso hasta techo, y en estantería polvoriento en rincón, encontró libro encuadernado en cuero que parecía ser registro familiar. Lo abrió, hojeando páginas amarillentas. Era registro de nacimientos, muertes y eventos significativos de familia Durán, mantenido durante más de un siglo. Y mientras leía, encontró entradas que la hicieron helarse. 1808. Matrimonio de don Felipe Durán con doña Mercedes Campos. Novia encontrada muerta en jardín noche después de boda. Causa de muerte, desconocida. 1835. Matrimonio de don Carlos Durán con doña Elena Ríos. Novia encontrada muerta en jardín 3 días después de boda. Causa de muerte, desconocida. 1871. Matrimonio de don Enrique Durán con doña Amelia Soto. Novia encontrada muerta en jardín, noche de boda. Causa de muerte, desconocida. 3 novias, 3 muertes, todas en mismo jardín, todas en circunstancias misteriosas. Y jardín había sido finalmente cerrado después de última muerte en 1871. Hace 31 años. Sofía sintió frío recorrer su columna vertebral. ¿Qué estaba pasando en ese jardín? ¿Y por qué familia continuaba viviendo aquí, continuaba trayendo nuevas novias a esta hacienda, cuando 3 habían muerto tan misteriosamente? Debería haber cerrado el libro, debería haber regresado a su habitación, debería haber hablado con Gabriel mañana siguiente, exigiendo explicaciones. Pero curiosidad de Sofía era más fuerte que precaución. Necesitaba saber qué estaba enterrado en ese jardín, literal y figurativamente. Necesitaba entender por qué había sido cerrado y qué secreto familia estaba guardando tan desesperadamente. Decisión de investigar sería última que tomaría. Capítulo 2. Los secretos del registro. Al día siguiente, Sofía intentó preguntar casualmente sobre las novias mencionadas en registro familiar. Durante desayuno, mientras Gabriel leía periódico, preguntó: ¿había alguien en tu familia llamado don Enrique? Creo que vi el nombre en algún lugar de la casa. Gabriel bajó su periódico lentamente. Mi abuelo se llamaba Enrique. ¿Por qué preguntas? Solo curiosidad. ¿Estuvo casado? Sí, con mi abuela Amelia, pero ella murió joven, antes de que mi padre naciera. ¿Cómo murió? Silencio incómodo llenó habitación. Doña Margarita, quien estaba sirviéndose café, se detuvo de repente. Gabriel intercambió otra de esas miradas significativas con su madre. Fue accidente, dijo Gabriel finalmente. No recuerdo detalles. Como dije, fue antes de que yo naciera. Pero Sofía había visto la tensión en su mandíbula, la manera en que sus dedos apretaban periódico. Estaba mintiendo, o al menos ocultando verdad significativa. Esa tarde, mientras Gabriel atendía asuntos de Hacienda, Sofía regresó a biblioteca. Esta vez buscó más sistemáticamente, buscando cualquier información adicional sobre las 3 novias muertas. Encontró cartas, correspondencia vieja guardada en cajas polvorientas. Una en particular capturó su atención. Era carta de 1871, escrita por doctor local, dirigida a don Vicente Durán, padre de Enrique. Estimado don Vicente, he examinado cuerpo de doña Amelia como solicitó. No puedo determinar causa precisa de muerte. No hay señales de violencia, no hay evidencia de veneno que pueda detectar con métodos disponibles. Sin embargo, expresión en su rostro sugiere que murió en estado de terror extremo. También noto que esta es tercera novia de familia Durán que ha muerto en circunstancias similares. Debo preguntarle, ¿hay algo en su propiedad, quizás gas tóxico del suelo, planta venenosa en jardín, que podría explicar estas muertes?
Recomiendo fuertemente que jardín donde fue encontrada sea examinado exhaustivamente y posiblemente cerrado hasta que causa pueda ser determinada. Entonces doctor había sospechado algo sobre jardín, y familia había seguido su consejo. Habían cerrado jardín, pero nunca habían revelado qué habían encontrado allí, si es que habían encontrado algo. Sofía continuó buscando y encontró algo aún más inquietante. Diario de doña Mercedes, primera novia que había muerto en 1808. Entradas finales estaban llenas de descripciones de sueños perturbadores que había tenido después de su llegada a Hacienda. Sueño con jardín cada noche, escribió Mercedes. En sueños camino por senderos y escucho voces susurrando desde bajo tierra. Dicen que hay algo enterrado allí, algo que debe permanecer oculto. Me despierto aterrorizada, pero durante día me siento atraída hacia jardín. Es como si algo allí me estuviera llamando. Entrada final, escrita día de su muerte. No puedo resistir más. Esta noche, después de que todos duerman, iré al jardín. Necesito ver qué está enterrado allí. Necesito entender por qué me está llamando. Siento que mi destino está conectado a ese lugar de alguna manera. No había entradas después de esa. Mercedes había ido al jardín esa noche y había sido encontrada muerta allí mañana siguiente. Sofía sintió escalofríos. ¿Era posible que Jardín mismo ejerciera alguna atracción fatal sobre novias que llegaban a Hacienda? Alguna fuerza que las atraía hacia él, y luego... ¿qué? ¿Las mataba? ¿Cómo? Necesitaba ver interior de ese jardín. Necesitaba entender qué estaba realmente allí. Pero verja estaba cerrada con candado, y muros eran demasiado altos para escalar. A menos que... Sofía recordó haber visto cobertizo de jardinería detrás de Hacienda. Quizás había escalera allí, y quizás podía encontrar manera de mirar dentro de jardín sin realmente entrar. Esa tarde, mientras familia estaba ocupada, Sofía fue al cobertizo. Encontró escalera vieja y la llevó al muro que rodeaba jardín prohibido. Con corazón latiendo fuerte, subió escalera hasta que pudo ver sobre muro. Lo que vio la confundió. Jardín parecía exactamente como se veía a través de verja de hierro, abandonado, crecido, pero no obviamente peligroso. Había senderos de piedra, fuente seca, árboles sin podar. Nada que explicara por qué 3 mujeres habían muerto allí, pero entonces notó algo extraño. En centro de jardín, cerca de fuente, había área donde tierra parecía diferente, más oscura, ligeramente hundida, como si algo grande hubiera sido enterrado allí hace mucho tiempo. Mientras miraba, viento sopló a través de jardín, haciendo susurrar hojas de árboles, y por momento Sofía juró que podía escuchar algo más que viento, voces, débiles pero distinguibles, susurrando palabras que no podía entender. Sacudió cabeza. Estaba permitiendo que su imaginación la asustara. No había voces, solo viento y hojas, y su propia mente sugestionada por historias que había leído. Pero mientras descendía escalera, sintió convicción creciente. Necesitaba entrar a ese jardín. Necesitaba excavar en esa área de tierra oscura, porque algo estaba enterrado allí, algo que familia Durán había ocultado durante casi un siglo, y ese algo estaba conectado a muertes de 3 novias. La pregunta era, ¿tendría coraje de realmente entrar? Y si lo hacía, compartiría destino de Mercedes, Elena y Amelia. Capítulo 3. La noche antes de la boda. Era 4 de junio de 1902, noche antes de boda de Sofía. Tradición dictaba que novios debían pasar esta última noche separados, en reflexión y preparación para compromiso sagrado que estaban a punto de hacer. Gabriel había ido a quedarse con amigos en pueblo cercano. Sofía estaba en Hacienda con doña Margarita y sirvientes. Cena había sido asunto formal y tenso. Doña Margarita había intentado hacer conversación sobre planes de mañana, sobre invitados que llegarían,
sobre ceremonia que se realizaría en capilla de Hacienda. Pero Sofía apenas podía enfocarse. Su mente seguía regresando al jardín, a diario de Mercedes, a patrón terrible de novias muertas. «Estás muy callada esta noche», observó doña Margarita. «¿Nervios de novia?» «Algo así», respondió Sofía. Y entonces, incapaz de contenerse más, preguntó directamente por qué 3 novias de esta familia murieron en ese jardín. Doña Margarita dejó caer su tenedor. Sonido de metal golpeando plato de porcelana resonó en comedor silencioso. Por largo momento no dijo nada. Luego, con voz cuidadosamente controlada, preguntó: «¿Cómo sabes sobre eso?» «Encontré registro familiar y cartas y diario de Mercedes. Sé que ella murió en Jardín, y Elena, y Amelia, y sé que Jardín fue cerrado después de muerte de Amelia. ¿Qué está enterrado allí? ¿Qué está matando a novias?» Doña Margarita estaba pálida. «No deberías haber estado husmeando en documentos familiares. Esas son cosas que no te conciernen». «¿No me conciernen? ¿Me voy a casar con su hijo mañana? Me voy a convertir en parte de esta familia. Si hay algo en esta propiedad que ha matado a 3 mujeres, tengo derecho de saberlo. No hay nada que pueda hacerte daño siempre que sigas las reglas», respondió doña Margarita con firmeza. «Jardín está cerrado. No puedes entrar. Mientras lo evites, estarás perfectamente segura». «¿Pero por qué? ¿Qué está allí?» «Eso no es algo que pueda discutir. Es secreto familiar que debe permanecer así, incluso si cuesta vidas». Doña Margarita se puso de pie abruptamente. Las muertes fueron trágicas, pero fueron resultados de desobediencia. Cada una de esas mujeres fue advertida de no entrar al jardín. Cada una eligió desobedecer, y pagaron precio de su curiosidad. Si tú eres más sabia, si respetas advertencias que te hemos dado, no compartirás su destino. Con eso, doña Margarita salió de comedor, dejando a Sofía sola con su cena sin terminar y sus pensamientos en tumulto. Entonces estaba confirmado. Las 3 mujeres habían entrado al jardín prohibido contra advertencias y habían muerto como resultado. Pero, ¿cómo? ¿Qué en Jardín era tan letal? Sofía pasó resto de noche en su habitación, incapaz de dormir. Su mente giraba con posibilidades. Podría ser veneno, alguna planta tóxica que crecía allí, pero entonces, ¿por qué no simplemente remover planta en lugar de cerrar jardín completo? ¿Podría ser gas, emanaciones del suelo que eran letales? Doctor en carta de 1871 había mencionado esa posibilidad, pero entonces, ¿por qué atraía específicamente a novias? ¿Por qué no afectaba a otros que caminaban cerca del jardín? ¿O podría ser algo más deliberado? ¿Podría familia estar activamente asesinando novias que descubrían algo que no debían descubrir? Pero entonces, ¿por qué Gabriel la estaba esposando si planeaba matarla? Alrededor de medianoche, Sofía tomó decisión. No podía casarse con Gabriel sin entender verdad sobre este lugar. No podía vivir en Hacienda sabiendo que había secreto mortal enterrado en terrenos. Y no podía simplemente aceptar advertencias de obedece y estarás segura, sin saber de qué necesitaba protegerse. Iría al jardín. Esa noche vería qué estaba enterrado allí, y entonces decidiría si procedería con boda mañana. Era decisión peligrosa. Era probablemente decisión fatal. Pero Sofía había heredado curiosidad científica de su padre y determinación terca de su madre. Y ambos rasgos ahora la impulsaban hacia acción que muy bien podría costarle la vida. A la 1 de la mañana, cuando Hacienda estaba finalmente silenciosa, Sofía se vistió en ropa oscura. Tomó lámpara de aceite pequeña, pala de jardín que había encontrado antes y llave que había robado del estudio de Gabriel. No estaba segura si abriría jardín, pero valía la pena intentar.
Descendió escaleras silenciosamente, corazón latiendo tan fuerte que estaba segura de que despertaría a todos, pero nadie se movió. Alcanzó puerta trasera, la abrió y salió a noche cálida de junio. Jardín prohibido estaba a 50 metros de casa principal. Mientras Sofía se acercaba, sintió extraña mezcla de miedo y anticipación. Esto era probablemente error terrible, pero necesitaba saber. Llegó a verja de hierro, probó llave robada en candado. Para su sorpresa y alivio, giró. Candado se abrió con clic que sonaba obscenamente fuerte en silencio nocturno. Sofía empujó verja. Se abrió con chirrido oxidado. Y entonces estaba parada en umbral de jardín prohibido, lugar donde 3 mujeres habían entrado y ninguna había salido viva. Su último pensamiento coherente antes de entrar fue: quizás debería haber leído más del diario de Mercedes, quizás había advertencias más específicas en páginas que no leí. Pero ya era demasiado tarde para volverse atrás. Cruzó umbral y comenzó a caminar por sendero cubierto de musgo hacia centro de jardín, hacia área de tierra oscura donde estaba segura que secreto estaba enterrado. Detrás de ella, sin que lo supiera, figura observaba desde ventana de hacienda. Doña Margarita había escuchado a Sofía moverse por casa. Había seguido a distancia y ahora observaba mientras otra novia caminaba hacia su muerte en jardín que había reclamado tantas antes. «Tonta muchacha», susurró doña Margarita. Si solo hubiera obedecido, si solo no hubiera preguntado. Pero ahora era demasiado tarde. Sofía estaba en jardín, y una vez dentro no había manera de detener lo que vendría después. Familia lo había aprendido hacía mucho tiempo. Jardín tenía sus reglas, y una vez violadas no había escapatoria de consecuencias. Capítulo 4. El descubrimiento. Sofía caminaba lentamente por sendero del jardín, lámpara levantada para iluminar su camino. A la luz parpadeante, jardín parecía aún más inquietante que durante día. Sombras se movían entre árboles sin podar, fuente seca proyectaba formas grotescas, plantas crecidas salvajes creaban sensación de ser observada desde todos lados. Pero Sofía forzó su miedo hacia abajo. Era científica en corazón, y científicos no se dejaban intimidar por sombras y sonidos nocturnos. Había venido aquí para descubrir verdad, y eso era exactamente lo que haría. Llegó a área de tierra oscura que había visto desde escalera. De cerca era aún más obvio que algo había sido enterrado aquí. Tierra no solo era más oscura, estaba compactada diferentemente, como si hubiera sido excavada y rellenada hace años. Sofía colocó lámpara en suelo y comenzó a cavar con pala que había traído. Tierra era más suave de lo que esperaba. Se desmoronaba fácilmente, como si hubiera sido perturbada muchas veces a lo largo de años. Cavó más profundo, sudor corriendo por su frente en calor nocturno. Después de 20 minutos, su pala golpeó algo sólido. No roca, algo más regular, más artificial. Con manos ahora temblando, Sofía cavó alrededor del objeto, revelándolo gradualmente. Era caja. O más precisamente, era ataúd pequeño, demasiado pequeño para adulto, del tamaño apropiado para niño. Sofía sintió náuseas. Había niño enterrado aquí. ¿Era esto secreto de familia Durán, muerte infantil que habían ocultado por vergüenza o para evitar preguntas? Con esfuerzo considerable, logró aflojar ataúd de tierra circundante y levantarlo parcialmente. Madera estaba podrida, desmoronándose en lugares. Sofía vaciló. ¿Debería realmente abrirlo? Pero había llegado tan lejos. Necesitaba saber. Usando pala, hizo palanca en tapa. Madera cedió fácilmente, astillándose y quebrándose. Y entonces pudo ver interior. Había huesos, pequeños huesos de niño, como había sospechado. Pero había también otra cosa. Colgante de oro, todavía intacto después de todos estos años.
Sofía lo levantó, sosteniendo a luz de lámpara para examinarlo. Era medal con inscripción: Catalina Durán, nacida y fallecida 15 de abril de 1805, 3 años antes de que Mercedes, primera novia, hubiera muerto. ¿Quién era Catalina Durán? ¿Y por qué había sido enterrada secretamente en jardín en lugar de en cementerio familiar? Mientras Sofía reflexionaba sobre esto, escuchó sonido detrás de ella. Se dio vuelta rápidamente y vio a doña Margarita parada en borde de área excavada, llevando su propia lámpara. «Entonces lo encontraste», dijo doña Margarita con voz curiosamente plana. «Sabía que lo harías. Todas lo hacen eventualmente. Curiosidad es demasiado fuerte». «¿Quién era Catalina?», exigió Sofía, levantándose de rodillas, todavía sosteniendo medallón. «¿Por qué está enterrada aquí?». Doña Margarita suspiró profundamente. Catalina era hija ilegítima de don Alonso Durán, el primer Durán que vivió en esta hacienda. Nació de sirvienta con quien había tenido aventura. Cuando esposa de Alonso, doña Teresa descubrió existencia de niña, exigió que fuera eliminada. No podía tolerar evidencia de infidelidad de su esposo existiendo bajo mismo techo. «¿Eliminada? Quiere decir asesinada», dijo doña Margarita sin rodeos. «Don Alonso ahogó a bebé y la enterró aquí, en este jardín. Y desde entonces el jardín ha estado cursed. Cada novia que descubre este secreto, que descubre crimen de familia, muere. Es como si espíritu de Catalina reclama venganza sobre novias de familia que la asesinó». Sofía sintió horror frío. Eso es superstición. Espíritus no matan personas. Tiene que haber explicación racional». «¿Explicación racional?», rió doña Margarita amargamente. «Entonces, ¿cómo explicas que 3 mujeres, todas saludables, todas jóvenes, todas murieron horas después de descubrir esta tumba, todas sin marcas de violencia, todas con expresiones de terror absoluto en sus rostros? Las mataron. Su familia las mató para mantener secreto». «No», dijo doña Margarita con firmeza. «Mi esposo heredó esta hacienda con esta maldición ya en su lugar. Su padre le contó verdad, que jardín estaba maldito, que novias que entraban morían, que única manera de protegerlas era mantener jardín cerrado y secreto oculto. No es familia matando novias. Es algo más oscuro». Mientras hablaba, Sofía comenzó a sentirse extraña. Aire alrededor de ella parecía más pesado. Temperatura había caído perceptiblemente, y había olor, dulce y enfermizo, como flores podridas. «¿Qué está pasando?», susurró Sofía sintiendo repentino mareo. «Está comenzando», dijo doña Margarita retrocediendo. «Una vez que secreto es desenterrado, ella viene. Catalina reclama otra novia de familia Durán». «Usted está loca», dijo Sofía, pero su voz sonaba débil incluso a sus propios oídos. «Habitación, no, jardín, estaba en jardín», giraba. Sus piernas cedieron y cayó de rodillas. «No es locura», dijo voz detrás de ella. Pero no era voz de doña Margarita. Era voz de niña, alta, clara, llena de ira centenaria. «Es justicia. La familia me asesinó, y cada novia que descubre mi tumba paga por ese crimen». Sofía intentó volverse, intentó ver quién hablaba, pero sus músculos no respondían. Solo podía mirar fijamente hacia frente mientras oscuridad cerraba alrededor de bordes de su visión. Su último pensamiento coherente fue: «El doctor tenía razón. Hay gas del suelo. Por eso área está hundida. Descomposición liberó gases que son tóxicos. No es maldición, es ciencia. Si solo hubiera...». Pero no tuvo oportunidad de terminar ese pensamiento. Perdió conciencia, cayendo hacia adelante sobre tumba abierta de niña que había sido asesinada casi un siglo antes. Capítulo 5. La mañana después. Gabriel Durán regresó a Hacienda temprano en mañana de su boda alrededor de las 6. Había dormido poco, anticipación nerviosa de casarse con Sofía,
preocupaciones sobre si sería buen esposo, temores que no podía nombrar completamente, pero que persistían en bordes de su conciencia. Entró por puerta principal y fue recibido por su madre. Una mirada a su rostro le dijo que algo estaba terriblemente mal. «¿Qué pasó?», preguntó, sintiendo pavor instalándose en su estómago. «Sofía», dijo doña Margarita con voz plana, «está muerta. La encontraron en jardín esta mañana». Gabriel sintió que Mundo se inclinaba. «No, no, eso es imposible. Ella no habría...» «Le advertimos sobre jardín». «Fue al jardín anoche, cavó tumba y murió allí, como todas las otras antes de ella». Gabriel corrió hacia Jardín Prohibido. Verja estaba abierta. Ese solo hecho lo llenó de terror. Y allí, en centro de jardín cerca de tumba abierta, yacía Sofía. Estaba de espaldas, ojos abiertos pero sin ver, expresión de terror congelada en rostro. Sus manos todavía agarraban medallón de Catalina, dedos apretados alrededor de oro, como si hubiera estado tratando de usarlo para protegerse contra algo. «No, no, no», murmuraba Gabriel, cayendo de rodillas junto a ella. «Sofía, por favor, despierta. Esto no puede estar pasando nuevamente». Pero ella estaba claramente muerta. Piel fría, sin pulso, sin respiración, y aunque no había señales de violencia, no heridas, no sangre, había algo en su expresión que sugería había muerto en agonía de terror. Doctor Ramírez fue llamado. Era nieto del mismo doctor que había examinado cuerpos de novias previas. Cuando llegó y vio escena, sacudió cabeza tristemente. «Es como los otros casos de mi abuelo», dijo, «sin causa aparente de muerte, pero expresión de terror, posición de cuerpo, todo sugiere que murió de miedo, o posiblemente de asfixia, aunque no hay señales de estrangulación». «¿Podría ser gas?», preguntó Gabriel desesperadamente. «¿Alguna emanación del suelo que sería letal?». Doctor Ramírez consideró. «Es posible. Descomposición de cuerpo enterrado podría liberar gases. Algunos serían tóxicos en concentraciones altas. En espacio cerrado como este jardín rodeado de muros, gases podrían acumularse, especialmente durante noche cuando aire es quieto, pero tendría que hacer pruebas para confirmar». Gabriel miró la tumba que Sofía había excavado. Pequeño ataúd de niño era visible, madera podrida revelando huesos dentro. «¿Quién está enterrado aquí?», preguntó doctor Ramírez. Gabriel vaciló. Luego decidió que verdad ya no podía ser ocultada. «Catalina Durán, hija ilegítima de mi tatarabuelo. Fue asesinada cuando era bebé y enterrada aquí secretamente. Jardín fue cerrado después de que varias novias de familia murieron tras descubrir tumba». «Entonces, esto ha sido conocimiento familiar todo este tiempo», dijo doctor con disgusto. «Y aún así continúan trayendo novias aquí, continúan ocultando crimen en lugar de darle a niña entierro apropiado y advertir propiamente a novias sobre peligro real». «Mi padre me dijo que era maldición», dijo Gabriel débilmente. «Que espíritu de Catalina mataba novias. No creí que fuera literal. Pensé que era solo superstición». «Superstición construida sobre ciencia», dijo doctor. «Gases tóxicos matando personas que se acercan demasiado a tumba. No maldición, sino química. Pero resultado es mismo. Su familia ha estado esencialmente asesinando novias durante generaciones al ocultar esta tumba peligrosa en lugar de tratarla apropiadamente». Gabriel no tenía defensa. Doctor tenía razón. Familia había priorizado secretos sobre seguridad, habían protegido su reputación, ocultando crimen de don Alonso a costa de vidas de mujeres inocentes. «¿Qué debo hacer?», preguntó Gabriel. «Primero, debemos mover cuerpo de Sofía y hacer autopsia apropiada. Segundo, debemos excavar tumba de Catalina completamente y dar entierro apropiado en cementerio. Tercero,
Debemos hacer que ingenieros vengan y prueben suelo aquí para gases peligrosos. Y cuarto, añadió doctor con voz dura, debes ir a autoridades y revelar verdad completa sobre lo que ha estado pasando aquí. Gabriel asintió miserablemente. Sabía que doctor tenía razón, pero también sabía que revelar verdad destruiría reputación de familia. Serían conocidos no solo como familia que había asesinado bebé hace siglo, sino como familia que había permitido que 4 mujeres murieran para ocultar ese crimen original. Pero secreto ya no podía ser mantenido. Sofía había muerto, y Gabriel le debía a su memoria y a memorias de Mercedes, Elena y Amelia asegurar que verdad finalmente fuera conocida. Capítulo 6. La investigación. Autopsia de Sofía fue realizada por Dr. Ramírez con asistencia de médico forense de Ciudad de México. Sus hallazgos confirmaron sospecha del doctor. Sofía había muerto de asfixia causada por exposición a gases tóxicos. Específicamente, explicó Dr. Ramírez a Gabriel y autoridades locales que habían sido llamadas, sus pulmones mostraban señales de exposición a sulfuro de hidrógeno y metano, ambos gases producidos por descomposición de materia orgánica. En concentraciones altas, estos gases pueden causar inconsciencia rápida seguida de muerte por asfixia. También pueden causar alucinaciones y terror extremo antes de inconsciencia, lo que explicaría expresión en rostro de Sofía. ¿Y estos gases estarían presentes en Jardín?, preguntó capitán de policía Méndez, quien había sido asignado al caso. Absolutamente. Cuerpo enterrado de Catalina habría estado liberando gases durante casi un siglo. Normalmente, estos gases se disiparían en aire abierto, pero Jardín está rodeado por muros altos que bloquean circulación de aire. Durante noche, cuando temperatura cae y aire es quieto, gases se acumularían cerca del suelo, particularmente en área deprimida donde tumba está ubicada. Cualquiera que excavara allí, respirando profundamente por esfuerzo físico, inhalaría concentraciones letales. Entonces no fue maldición, dijo capitán Méndez, fue química. Correcto, pero para familia Durán habría parecido sobrenatural. Cada mujer que cavaba tumba moría dentro de horas. Sin entender sobre gases tóxicos, única explicación que habrían tenido era maldición. ¿Pero por qué no solo exhumar cuerpo apropiadamente décadas atrás?, preguntó capitán. ¿Por qué cerrar Jardín y mantenerlo peligroso? Gabriel, quien estaba presente para interrogatorio, respondió: porque exhumar cuerpo habría requerido explicar por qué bebé estaba enterrada en Jardín en lugar de cementerio. Habría revelado que fue asesinada. Mi familia eligió ocultar crimen original, incluso si significaba crear riesgo continuo. Y 4 mujeres murieron como resultado de esa decisión, dijo capitán con disgusto. La investigación se expandió. Tumba de Catalina fue excavada completamente bajo supervisión. Pequeño esqueleto fue removido con respeto y preparado para entierro apropiado. Suelo de Jardín fue analizado exhaustivamente. No solo área de tumba, sino jardín completo. Los hallazgos fueron perturbadores. Niveles de gases tóxicos en área de tumba eran de hecho letales. Pero había también otra cosa. Análisis de suelo reveló trazas de arsénico en tierra. No suficiente para ser peligroso en exposición breve, pero suficiente para haber contribuido a toxicidad de gases. ¿De dónde vino arsénico?, preguntó capitán. Respuesta: vino de registros históricos. En principios del siglo XIX, arsénico había sido comúnmente usado como preservativo en embalsamamiento improvisado. Don Alonso, queriendo prevenir descomposición rápida que podría atraer atención a tumba secreta, había aparentemente usado arsénico en cuerpo de Catalina antes de enterrarla. Pero arsénico en suelo
combinado con gases de descomposición, había creado ambiente particularmente tóxico. No era solo maldición, no era solo gases, era combinación de factores, químicos, ambientales y arquitectónicos, muros bloqueando ventilación, que habían hecho Jardín mortal. «Es casi como si don Alonso hubiera diseñado trampa perfecta», observó Capitán. «Mató a Bebé, la preservó con veneno, la enterró en ubicación específica que se volvería trampa de gas, y luego cerró área para asegurar que gases se acumularan. Si hubiera sido intencional, sería obra maestra de asesinato a largo plazo». «No creo que fuera intencional», dijo Gabriel. «Simplemente estaba ocultando crimen. No podría haber predicho que crearía zona de muerte que reclamaría futuras víctimas. Intencional o no, resultado es mismo. 4 mujeres están muertas y familia Durán es responsable». Cargos criminales fueron presentados, no contra Gabriel, quien había nacido décadas después de que Patrón comenzara, pero contra Estado de familia Durán como institución. Propiedades fueron embargadas, investigaciones fueron lanzadas en otros aspectos de operaciones de Hacienda. Y todo porque Sofía había sido suficientemente curiosa para acabar en Jardín Prohibido. Su muerte no había sido en vano. Había finalmente expuesto secreto centenario que había costado tantas vidas. Capítulo 7. Los entierros. 2 funerales fueron planeados. Primero era de Sofía Mendoza, celebrado el 8 de junio de 1902 en Cuernavaca. Sus padres, devastados por pérdida de su única hija, insistieron que fuera enterrada en su ciudad natal, no en terrenos de familia que la había matado. Gabriel asistió al funeral, aunque su presencia fue fría. Padres de Sofía lo culpaban, no injustamente, por muerte de su hija. «La trajiste a ese lugar maldito», lloró don Alberto. «Sabías sobre Jardín, sabías sobre peligro, y aún así la trajiste allí sin advertirla apropiadamente». «Le advertimos», protestó Gabriel débilmente. «Le dijimos que no entrara al jardín». «¿Pero le dijiste por qué? ¿Le dijiste sobre gases tóxicos? ¿Sobre Bebé asesinada? No, solo le dijiste, no entres sin explicación. ¿Y te sorprende que mujer inteligente y curiosa como Sofía sintiera necesidad de investigar?» Gabriel no tenía respuesta. Padre de Sofía tenía razón. Advertencias vagas sin explicación solo intensificaban curiosidad. Si familia hubiera sido honesta desde el principio, si hubieran dicho, hay gases tóxicos de tumba antigua que son letales, Sofía habría entendido peligro científico real y se habría mantenido alejada. Segundo funeral era de Catalina Durán, finalmente recibiendo entierro apropiado 97 años después de su asesinato. Pequeño esqueleto fue colocado en ataúd nuevo y enterrado en cementerio con lápida simple que decía Catalina Durán, 1805-1805, hija inocente asesinada y ocultada, finalmente descansando en paz. Solo puñado de personas asistió. Gabriel, algunos parientes distantes de familia Durán, doctor Ramírez, y sorprendentemente, algunos descendientes de familias de 3 novias previas que habían muerto. Habían venido para honrar a Catalina, cuya tumba oculta había indirectamente costado vidas de sus ancestros. Sacerdote que condujo servicio habló sobre injusticia, injusticia original de asesinato de bebé inocente, e injusticias subsecuentes de ocultar su muerte de manera que costó más vidas. «Pecado no confesado crece», dijo. «Crimen oculto genera más crímenes». Familia Durán cometió asesinato en 1805 y luego compuesto ese pecado con siglo de silencio que resultó en 4 muertes más. Que entierro de Catalina finalmente cierre este capítulo trágico y que sirva como advertencia. Secretos enterrados no permanecen enterrados. Verdad siempre emerge, usualmente con costo terrible. Después de funeral, Gabriel regresó a Hacienda, ahora embargada y esencialmente vacía.
Doña Margarita había partido para vivir con parientes distantes, incapaz de permanecer en lugar con tantos recuerdos dolorosos. Gabriel caminó por jardín prohibido, ahora abierto, muros parcialmente demolidos para permitir ventilación apropiada, tumba de Catalina llenada con tierra limpia. Era solo jardín ahora. No era más mortal de lo que cualquier jardín descuidado sería. Pero fantasmas permanecían, no fantasmas literales. Gabriel ahora entendía que no había maldición sobrenatural, pero fantasmas de memoria, de vidas perdidas, de decisiones terribles que habían sido tomadas por sus ancestros y perpetuadas por cada generación subsecuente. Se preguntó, si él hubiera sabido toda verdad, sobre Catalina, sobre gases, sobre muertes previas, ¿habría tenido coraje de romper silencio antes de que Sofía muriera? ¿O habría estado demasiado intimidado por familia, demasiado preocupado por reputación, demasiado cobarde para hacer lo correcto? Honestamente, no estaba seguro, y esa incertidumbre lo obsesionaría por resto de su vida. Capítulo 8. El legado del jardín. Hacienda de San Isidro nunca se recuperó completamente de escándalo. Aunque Gabriel eventualmente recuperó control de propiedad después de años de batallas legales, reputación fue permanentemente manchada. Ninguna familia respetable querría asociarse con Durán después de que Historia Completa se hizo pública. Gabriel nunca se casó. Vivió solo en Hacienda durante 40 años más, envejeciendo en soledad y arrepentimiento. Murió en 1942 y con él, línea masculina directa de familia Durán terminó. Propiedad fue vendida, dividida, eventualmente redevelopada. Pero Historia de Jardín Prohibido no murió. Se volvió parte de folclore local, advertencias sobre peligros de ocultar crímenes, sobre cómo secretos familiares pueden volverse más tóxicos con cada generación que elige mantenerlos. En 1952, en 50º aniversario de muerte de Sofía, pequeño memorial fue erigido en lo que había sido jardín. Listaba nombres de 4 mujeres que habían muerto allí. Mercedes Campos, 1808, Elena Ríos, 1835, Amelia Soto, 1871, Sofía Mendoza, 1902, víctimas de curiosidad pero también víctimas de silencio de familia que priorizó reputación sobre honestidad. Que descansen en paz y que sus muertes nos recuerden, verdad postergada es justicia negada. Historia también llamó atención de científicos y médicos. Se convirtió en caso de estudio en peligros de gases acumulados de descomposición, usada en entrenamiento de investigadores forenses sobre cómo ambiente puede crear zona mortal no obvia a observación casual. Y se convirtió en advertencia sobre cómo lugares prohibidos frecuentemente son prohibidos por razones reales, pero mal comunicadas. No entres sin explicación, invita a desobediencia. Pero no entres porque hay gas tóxico que te matará, tiende a ser obedecido. Para familia de Sofía, tragedia fue devastadora. Don Alberto nunca practicó medicina nuevamente. No podía soportar confrontar mortalidad de otros cuando no había podido proteger a su propia hija. Murió en 1910. Doña Lucía vivió hasta 1925, pero como sombra, su espíritu roto por pérdida. Legado de Sofía, sin embargo, fue más que solo su muerte trágica. Documentos que había encontrado, diario de Mercedes, cartas de doctores, registro familiar, fueron eventualmente publicados con permiso de autoridades como advertencia histórica. Su curiosidad había descubierto verdad que familia había ocultado durante siglo, y su muerte había finalmente terminado patrón. Después de ella, no más novias murieron en Hacienda de San Isidro. No porque maldición fue rota, nunca había habido maldición, sino porque verdad fue finalmente revelada, tumba fue finalmente movida, y jardín fue finalmente hecho seguro. En ese sentido, aunque Sofía pagó precio último por su curiosidad,
Su sacrificio no fue completamente en vano. Salvó futuras víctimas al exponer peligro y forzó responsabilidad sobre familia que había evadido durante demasiado tiempo. Hoy, más de siglo después, ubicación de antigua hacienda de San Isidro es complejo de apartamentos. Pocas personas que viven allí conocen historia oscura de terreno, pero pequeño parque en desarrollo lleva nombre Jardín de Sofía Mendoza, con placa explicando brevemente su historia. Y cada 3 de junio, puñado de personas, descendientes de familia de Sofía, historiadores locales, aquellos interesados en historia oscura de región, se reúnen en parque para recordarla. Traen flores, cuentan su historia y reflexionan sobre lecciones que su tragedia enseña, sobre curiosidad y consecuencias, sobre secretos y precio de mantenerlos, sobre cómo injusticia en una generación puede crear injusticias en generaciones futuras, y sobre importancia de verdad, incluso verdad dolorosa, verdad vergonzosa, verdad que destruye reputaciones, porque alternativa es perpetuar ciclos de daño que eventualmente reclamarán víctimas inocentes. Sofía Mendoza entró a Jardín Prohibido buscando verdad. Encontró verdad y murió por ello. Pero en muerte, logró lo que 4 generaciones de familia Durán no habían podido. Puso fin a patrón de silencio y muerte que había existido durante casi un siglo. Su historia nos pregunta: ¿qué jardines prohibidos existen en nuestras propias vidas? ¿Qué secretos familiares guardamos? ¿Qué verdades ocultamos porque revelarlas sería vergonzoso o inconveniente? ¿Y cuántas víctimas inocentes pagarán precio de nuestro silencio antes de que finalmente encontremos coraje para hablar? Sofía no pudo responder esas preguntas en vida, pero su muerte y verdades que descubrió continúan haciéndolas, urgiendo a cada generación a elegir honestidad sobre ocultamiento, verdad sobre reputación, protección de inocentes sobre preservación de secretos familiares. El jardín ya no está prohibido. Las tumbas han sido movidas, los gases han sido disipados, pero memoria permanece, y con ella advertencia que Historia de Sofía nos ofrece. Algunos secretos son demasiado peligrosos para mantener, sin importar cuánto deseemos proteger reputación de aquellos que vinieron antes.